Buenas tardes, queridos amigos, queridos televidentes. Le damos la bienvenida a esta, su radioestación, Radio Luz de la Biblia. Le damos la bienvenida y le damos también las gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a su sitio de trabajo, por sintonizarnos en sus dispositivos electrónicos. Le agradecemos muchísimo y queremos decirle que estamos muy contentos de estar transmitiendo desde la ciudad de Calgary, Alberta, Canadá. Estamos en el horario de la montaña, casi en el centro, pero en la montaña el meridiano, y transmitimos desde aquí a través del internet para todo Alberta, para todo Canadá, para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por este momento en el que nos dejan compartir con ustedes el estudio que vamos a tener el día de hoy. Queremos recordarles a todos ustedes, amigos que nos están viendo en este momento, si ustedes desean hacer algún tipo de pregunta, participar durante el programa, ustedes lo pueden hacer llamando a la línea gratuita que tenemos aquí en nuestra radio, en el número 1-800-930-3475. 1-800-930-3475. Si usted no desea hacer una llamada, sino enviarnos un mensaje de texto, usted lo puede hacer al 1-587-887-4453. Entonces, puede enviarnos un mensaje de texto al 587-887-4453. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado de la casa y queremos darle la bienvenida al pastor Joel Duarte por estar esta tarde con nosotros, por traernos estos maravillosos temas inquietantes que podemos acomodar para los momentos en los que estamos viviendo. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros esta tarde. También muchas gracias, hermano José Luis. Muchas gracias a ustedes, también amigos que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Y vamos a aprovechar para tener un estudio bien concienzudo. Ya hemos tenido algunas lecciones en el pasado, pero vamos a recordar en esta noche, vamos a continuar con algunas enseñanzas acerca de lo que es la segunda venida de Cristo. Llegamos hasta la lección 6, esta noche vamos a continuar con la lección 7 de el título de nuestro tema en esta noche es Señales precursoras del tiempo del fin. Las señales precursoras del tiempo del fin. Entonces, muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros esta noche, y quisiera que, por favor, usted tuviera unas palabras de oración antes de empezar con nuestro tema. Claro, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder venir en este momento a compartir la palabra del Señor. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu para lo que se diga no sean palabras de hombres, sino sea el Espíritu Santo hablando a través de este siervo, y que el estudio pueda ayudarnos a aclarar algunas incertidumbres, algunas enseñanzas erróneas, o poder entender lo que verdaderamente la Biblia nos quiere enseñar acerca de la segunda venida de Cristo. Acompáñanos, Señor, dirígenos, y tu bendición sea con nosotros hoy y siempre. En Jesús. Amén. 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 Bueno, para introducir, yo quisiera compartir un pensamiento que se encuentra en un libro que se titula El conflicto de los siglos. Dice de la siguiente manera, dice: Dios se ha dignado de comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por el Espíritu Santo, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Muy bien. O sea, lo que tenemos que entender es que en la Biblia podemos encontrar los mensajes necesarios que fueron dados a hombres comunes y corrientes, pero el Señor les dio un mensaje no solamente para el momento, sino también un mensaje para el futuro. Aunque el escritor fue una persona común y corriente, pero el mensaje que recibió fue un mensaje con una intención divina. Claro, y guiado por el Espíritu Santo, que es el que ha estado
guió en el pasado y nos sigue guiando hoy en día en nuestra vida y también en la vida del ser humano, todos los como seres humanos, es el Espíritu Santo. Así es. Quisiera preguntarle, pastor, antes de que empezáramos el tema, es como tratando de aclarar a aquellas personas que nos están viendo por primera vez o que no son muy conocedoras de la Biblia, es cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, ¿por qué hablamos de eso? ¿A qué se refiere cuando nosotros los cristianos decimos que esperamos la segunda venida de Jesús? Bueno, vamos a contestarlo de la manera más concreta. El Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento, especialmente el profeta Isaías, presenta el ministerio que Cristo iba a venir a cumplir aquí en la tierra. A partir de que Cristo viene, otros profetas del Antiguo Testamento, como el profeta Daniel, anuncian lo que iba a suceder cuando, después de que Cristo viniera, que Cristo iba a venir, pero que iba a venir a colocarse un nuevo reino, y no un reino de mano de hombre, sino lo presenta en la figura que estudiamos al principio de estos estudios del libro de Daniel, capítulo 2, donde él ve una visión. Nabucodonosor ve la visión y le pregunta a Daniel qué él era. Pero antes de preguntarle a Daniel, le pregunta a todos sus consejeros y nadie le pudo dar la interpretación. Y Daniel le dice, déjame que yo solicite si Dios me da la interpretación de este sueño. Ese sueño, ajá. Daniel recibe la interpretación y le presenta lo que significaba que eran 4 reinos y que se iban a ir subdividiendo, pero al final iba a venir una piedra, iba a pegar en esa estatua y la iba a desboronar, la iba a destruir. Esa piedra que viene, que no es lanzada por mano de hombre, que está presentando Daniel en el Antiguo Testamento, está presentándose ahora con lo que Jesús dijo. Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy, yo voy a morir, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que vosotros, donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces la promesa la encontramos en Juan 14, del 1 al 3, donde él dice que él se iría, pero regresaría ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Él dijo, yo me voy para estar con el Padre, pero yo no me voy a estar quieto, voy a preparar morada para ustedes y vendré y os tomaré para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que la esperanza para nosotros los cristianos es esa, esperar la venida de Jesús. La primera esperanza estaba centrada en Jesús, cómo iba a venir. Y fue interesante que el pueblo de Israel no lo aceptó porque él vino como un niño humilde. Sufrió y vivió una vida como cualquier ser humano. Tuvo un ministerio de 3 años y medio. Después de terminar el ministerio, fue crucificado. Pero antes de ser crucificado, él les anunció a sus discípulos qué era lo que iba a suceder después de que él muriera, qué era lo que él iba a suceder, porque en Mateo 24 vemos las señales cuando el Señor Jesús les dice van a ocurrir algunos eventos que vamos a estudiar en esta noche, precisamente, que van a ocurrir antes de que Cristo regrese. Ok, entonces, y eso sucede entonces debido a que tal vez como nosotros estamos inquietos, los apóstoles también estaban inquietos en saber cuándo era ese momento. Sí, porque ellos le preguntan a Jesús y cuándo sucederán estas cosas. Sí. Estaban inquietos de saber cuándo era que Jesús iba a venir y qué era lo que iba a suceder antes de la venida del Señor Jesús. Pero no tenemos una fecha exacta. No. Pero Él nos dio unas características. Vamos a ver precisamente en el estudio de esta noche, vamos a ver cuáles son esas señales precursoras antes de la venida del Señor Jesús. Ok, sí.
Entonces, iniciamos con el estudio, hermano, de esta noche. Entonces, ¿cómo podríamos decir, pastor, que deberíamos esperar o cuáles son las cosas en las que nosotros deberíamos tener la seguridad de que eso va a pasar? Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener, vamos a entrar en el estudio, es ¿qué dijo Jesús con relación acerca de al tiempo de su regreso en esta tierra? ¿Sí? Sí. Vamos a buscar, si usted me puede ayudar también buscando allí Mateo 24, leyendo el versículo 35 y el versículo 36. Ok. Mateo 24, versículo 35 y 36, y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ok, mire algo interesante. Usted tiene una versión diferente. En la versión que yo tengo dice, sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre que está en los cielos. Así es, sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué dijo Jesús acerca de la relación del momento cuando Jesús iba a venir? ¿Se sabía? No se estableció fecha. No. No se estableció fecha, sino dice que nadie sabe la hora, ni aun los ángeles, sino solamente ¿quién? Mi Padre. El Padre. El Padre. O sea, ni siquiera Jesús sabe cuándo va a venir. Sí. El Padre es el que le va a decir a Jesús, es hora, es el momento. Sí. Hay algo interesante que sucedió cuando Jesús estuvo en esta tierra, y es que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, se escuchó un consumado es. Consumado es decir, está hecho. Está hecho. Ajá. ¿Sí? Ahora cuando Cristo venga, se va a escuchar el segundo consumado es. Que el Señor le va a decir, consumado es. Este es el momento. Cuando Cristo va a poder venir, pero no lo sabe, ni siquiera Jesús sabe cuándo será ese va momento. a suceder ese momento. Uh-huh. Entonces, seguimos, hermano, con la segunda pregunta. ¿Cómo se sabe entonces si estamos cerca o lejos de ese día? Sí, mira que tenemos que leer, a mí me parece interesante la manera como está escrita la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Uh-huh. Y ahora para poder entender lo que usted me está preguntando, tenemos que regresarnos a Mateo 24, pero ahora no vamos a avanzar, sino vamos a retroceder. Okay. Vamos a leer el versículo 32 y el versículo 33. Mateo 24, para aquellas personas que nos están siguiendo, Mateo 24 es el primer libro del Nuevo Testamento. Sí. Entonces vamos al capítulo 24 y el versículo 33. Sí, señor. 32 y el 33. 32 y 33 dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Mire que coloca ahí una paradoja, una parábola. Y coloca la parábola y dice, aprendan de la parábola. Aprendan de esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano ¿qué? Ya viene. Está cerca. Nosotros sabemos que el verano viene aquí en Canadá porque tenemos las 4 estaciones. Así es. Cuando vemos que empieza a llover y empieza a desaparecer la nieve, dice, uy, ya viene la época sabrosa. La primavera. Ya ¿no? viene la primavera, en que las flores empiezan a tomar colores, en que el follaje de los árboles empieza a copar, en que los palos secos que veíamos en el invierno empiezan a florecer. Y de igual manera, la Escritura está diciendo, cuando tú ves esas características, ¿qué estás diciendo? Se aproxima el verano. El verano. Uh-huh. De igual manera dice, sabed que está cerca ¿qué? La venida ¿de quién?
de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que hay ciertas características, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. El tiempo exacto del regreso de Cristo no nos ha sido revelado. Así lo diga Nostradamus, así lo diga quien lo diga, cualquier ser humano que lo diga, cualquier adivino, cualquier de esas personas que dicen saber el futuro, no lo creamos. Y aún aquellos que con buena intención pueden leer la Biblia y encontrar una fecha, sí, cualquiera, ni aún ellos. Ni aún ellos, porque dice que la fecha no ha sido revelada, dice, pero se han revelado ¿qué? Señales que nos permiten saber cuándo la promesa está por cumplirse. A continuación vamos a estudiar las señales precursoras acerca de ¿qué? Del tiempo del fin. Entonces vamos a ver cuáles son esas señales precursoras. ¿Cuál sería la primera señal, pastor? Entonces, bueno, entonces vamos a ver lo que dice ahora. Regresemos en Mateo. Mateo 24, versículo 29. Ok. Y si lo tiene, nos puede ayudar, hermano. Mateo 24, versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mire que aquí presenta varias cosas. Primero, presenta ¿qué cosa? El oscurecimiento del sol. En segundo, la luna no dará su resplandor. En tercero, las estrellas que caerán del cielo. Y en cuarto dice, los poderes de los cielos serán sacudidos. Mire que aquí dice, pero hay que confirmar también, en el libro de Apocalipsis también se nos viene presentando la aclaración, pero los discípulos le habían preguntado a Jesús, ¿cuáles eran las señales del regreso? Y esto se encuentra en Mateo 24:3. Y el Señor le responde la pregunta de la siguiente manera, enumerando cada uno de los eventos, que es lo que vamos a hacer en esta noche. Entre otros, se hizo referencia a las persecuciones venideras contra sus seguidores, en el versículo número 9. Así es. El periodo más largo de persecución contra los fieles seguidores de Cristo tuvo lugar ¿cuándo? En la Edad Media. ¿En qué momento? Cuando aparecieron los reformadores. Cuando apareció Martín Lutero con las 95 tesis, cuando apareció Juan Hus, cuando aparecieron estos hombres. Pero es interesante de que esa fue una época, un periodo que se había anticipado ¿en dónde? En la Biblia. En la Biblia había anunciado en Mateo 24:9 que iban a haber persecuciones, pero se cumplieron. Ahora vamos a ver lo que ha sucedido a partir del siglo XVIII. ¿Sí? Y vamos a entrar en la primer señal. ¿Sí? La primera señal entonces sería ¿cuál, pastor? Vamos a ver cuál es la primera señal. Entonces, según lo que nos dice Mateo 24, 6 y 8, ¿cuál sería la pregunta? Dice entonces Mateo 24, 6 y 8, dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo eso suceda, pero todavía no es el fin. ¿El 7 también? Sí, señor, y después el 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero esto es solo el comienzo de dolores. Mire que la Escritura dice que será principio ¿de qué? De dolores. De dolor. Entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué cosas ocurrirán para el tiempo del fin, el cual Jesús se refirió que es el principio de dolores? Sí. Mire que aquí de una manera específica vamos a hablar de un suceso que trajo un evento bien importante, pero vamos a leer primero Apocalipsis 6:2, hermano. Apocalipsis. Si usted no lo tiene ahí, yo lo puedo leer. Apocalipsis 6:2. Sí, señor, Apocalipsis 6:2. Ok, dice, Apocalipsis 6:2, miré y había un caballo blanco,
El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Ese es Apocalipsis 6:12. 12, perdón. Apocalipsis 6:12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Mire que en Apocalipsis se mencionan también eventos que se mencionan en Mateo. Sí. Ya hablamos acerca del oscurecimiento del sol, pero esos eventos los vamos a estudiar más adelante. Ahorita el texto de Apocalipsis nos está mencionando un evento especial y dice que se producirán ¿qué? Un gran terremoto. Es interesante de que si lo buscamos en la historia, encontramos que ese gran terremoto fue el terremoto de Lisboa. Okay. ¿Cuándo sucedió esto? El 1 de noviembre de 1755. Hay muchos comentarios acerca de lo que sucedió, pero hay uno que me llama poderosamente la atención. No lo voy a leer totalmente. Dice de que la ciudad desapareció totalmente, pero resulta de que no solamente desapareció Lisboa, sino dice que repercutió por todo Europa. Recordemos que toda Europa está conectada. Sí. ¿Sí? Y lo que sucedió en Lisboa fue un terremoto que sacudió toda Europa. Pero no solamente lo que sacudió, dice que la mortandad que hubo fue una mortandad tan inmensa, tan grande, que algunos no se atreven a considerar ni a decir cuántas personas murieron. Por decir un dato estadístico que aparece en uno de los periódicos, el periódico El Nuevo Día, del 24 de mayo del 2009, mire, en el 2009 lo que registra, dice: el terremoto de 1755 mató entre 30 y 40 mil de los residentes y el 80% del territorio de Lisboa. Wow. Quiere decir que arrasó totalmente Lisboa. Sí. Cuando contaba con 275.000 habitantes. Quiere decir que acabó con una buena cantidad de habitantes. Y estamos hablando de 1755, las ciudades no eran tan grandes como ahora. No, ahorita, por decir algo, Calgary, ¿cuánto tendrá? Tendrá más de 1 millón de personas. Aproximadamente, sí. Sí, tiene más de 1 millón de personas. Imagínese usted, de 1 millón que sean 30.000 o 40.000 personas. Muchísimas. Eso es mucha cantidad de gente. Pero dice, y que también repercutió en las grandes ciudades de Europa. De Europa, ajá. ¿Sí? Entonces, el terremoto de Lisboa fue algo que sacudió terriblemente el mundo en ese momento. Recordemos de que 1755, recién hacía 300 años que habían venido a conquistar América. Ajá. Quiere decir que toda la humanidad estaba concentrada ¿en dónde? En ese continente. En ese continente que es el continente considerado como uno de los continentes más viejos. Sí. Europa. Entonces, sigamos viendo lo que hemos venido estudiando, que nos mencionó también el libro de Apocalipsis. El día oscuro. El día oscuro, ajá. Entonces vamos a ver lo que nos dice Mateo 24, 29. Ya lo leímos, pero vuelve y léalo, hermano. Mateo 24, 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Volvemos otra vez a lo que dice la palabra del Señor, y es interesante. Este hecho sucedió el 19 de mayo de 1780. Okay. En 1755 había sucedido el terremoto de Lisboa.
Y si sacamos cuenta, no habían pasado ni 30 años, 25 No, años más sí, o menos, hasta 1780. Y dice que el día comenzó a oscurecerse como a esos 10 de las 10 de la mañana. Y el sol no volvió a verse en toda Nueva Inglaterra. Estoy hablando del este de Estados Unidos. Hasta el otro día. Desde el tiempo de Moisés no se registró jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión duración como el de ese día. Estuvo entonces todo ese día completamente oscuro. Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana hasta el día siguiente. En nuestros países, en mayo, está diciendo que la fecha fue en mayo, eso en primavera, más o menos el sol para nosotros está amaneciendo 6 y media de la mañana, ¿no es cierto? Sí. Entre las 6 de la mañana está aclarando. Mire lo que sucedió desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Del 20 de mayo. Del 20 de mayo. Quiere decir que fueron oscuro. casi 20 horas de oscuridad. Sí. Porque si hubiera sido de 10 a 10 serían 24 horas. Ajá. Pero duró hasta las 6 de la mañana que hay claridad, porque dice que hasta la mañana siguiente fue que hubo claridad. Y la mañana siguiente, en nuestra época hoy en día, está amaneciendo cerca alrededor de las 6 de la mañana. Así es. Quiere decir, dice que fue un día, hubieron diferentes comentarios. Y uno de los comentarios dice es que un testigo ocular dice que describe el acontecimiento de la siguiente manera. Dice, por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se oscureció. Las nubes fueron espantándose y del seno de la oscuridad que ostentaba brillaron relámpagos, se oyeron truenos y descargó un leve aguacero. A eso de las 9, las nubes empezaron a atenuarse y revistieron un tinte cobrizo. Demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto de que no parecía ser de nuestra tierra. A los pocos minutos un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en el verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra, terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas. El herrero la fraguaba. El comerciante en el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que se encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a descargarse por toda la región, que el día del juicio estuviera inminente. Inminente. Mire, se está haciendo un comentario a grosso modo de uno de los, digámoslo así, que está colocando su punto de vista. Pero es interesante que dice que la gente entró en pánico, entró en pavor. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que iba a acontecer? Pero si regresamos al libro de Mateo, encontramos que Mateo ya Jesús le había dicho a los discípulos algunos eventos que iban a ocurrir ¿cuándo? Antes de la segunda venida de Cristo. Y si le aclaramos un poco a los televidentes, es que, porque ahora tal vez sería de pronto no un gran acontecimiento, porque contamos con linternas, contamos con baterías, contamos con condensadores que nos dejan retomar, cargar
¿cierto? La energía para poderla producir. Pero en ese momento yo pienso además también que, además del susto y de cómo lo describe esta persona que estuvo observando ese suceso, el miedo que la gente sintió, y también yo pienso, porque en un momento en el que, en la descripción que usted está haciendo, al final, él hace un análisis también con el tiempo del fin, ¿no? Como que algo va a suceder. Es que es interesante vamos a seguir con la secuencia de lo que hemos venido estudiando, porque ya vimos 3 eventos anteriores, ahora vamos a ver el cuarto evento, El cuarto evento, ajá. que es la luna se puso como sangre. Uh-huh. Y vamos a ver lo que dice, ya lo leyó usted, hermano, vuelva y léalo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice, miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Mire, ahorita ya menciona aquí Apocalipsis, estamos hablando acerca de ¿qué? De la luna. Ya hablamos acerca del terremoto de Lisboa, ya hablamos acerca del oscurecimiento del sol, ahora vamos a ver lo de la luna. Y la luna ocurrió el 19 de mayo de 1780, o sea que la diferencia fue de días, 14 sí. días, Sí. de un hecho a otro hecho. Sucedieron casi de manera simultánea, 14 días los separaron, el uno sucedió el 5 de mayo y el otro sucedió el 19 de mayo. Si ustedes no creen lo que la información es que le estamos dando, cuando terminemos el tema los invito a tomen nota de estos eventos y búscalos por internet y van a encontrar de que estos eventos, toda la información la pueden encontrar por Google, para que confirmen que lo que nosotros no estamos argumentando ni estamos inventando, sino que estamos diciendo hechos, acontecimientos que sucedieron confrontándolo o comparándolo más bien con lo que la palabra de Dios, Señor, nos dice. Y aunque permítame decir una cosa, pastor, sí, y es que aunque cotidianamente o estos días o nuestros años pasados hemos visto cierto de estas cosas y hemos sabido de situaciones parecidas, pero en realidad, o sea, que hay un registro tan grave como para tenerlo un evento importante, son los que hemos estado nombrando. Sí, señor. Vamos a seguir hablando de este evento. Dice, la oscuridad fue total, como jamás se había visto desde los días de la creación de la luz. Después de la medianoche, la oscuridad desapareció y cuando la luna volvió a verse, parecía como si fuera de sangre. Este testimonio lo dice Isaías Thomas en un periódico que se llama El Oráculo de la Libertad en Massachusetts. Uh-huh. Dice, la oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día. Pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía la ayuda de la luz artificial, la cual vista de las casas vecinas u otros lugares distantes parecían pasar por una oscuridad como la de Egipto. ¿Te recuerda cuando alguna de las plagas que sucedieron en Egipto? Casi impenetrable para sus rayos. Wow. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. O sea que vimos con un día oscuro totalmente el 5 de mayo. Y el 19 de mayo se repite casi básicamente el mismo evento, pero no en el día, sino en la noche. Ya esto no sucedió durante las horas del día, sino durante las horas de la noche. Y vemos de que se oscureció tanto que a la medianoche todo estaba oscuro. Estaba muy densa la oscuridad. Muy densa la oscuridad. Cuando aparece la luna, ¿cómo la ven? Como de sangre. Dice. Como sangre. Parecía de sangre. Dice. Ahí entonces se cumple lo que veníamos estudiando acerca de la luna
que se vuelve sangre, que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Mateo. Vamos a hacer un pequeño break musical, queridos amigos, para poder continuar con el tema. Vamos a continuar, es un tema muy interesante y queremos hacer un pequeño break musical para que ustedes tomen un pequeño descanso y vamos a volvernos aquí a ver dentro de unos pocos minutos. Les recuerdo de nuevo que esta es su radioestación, Radio Luz de la Biblia. Ustedes nos pueden encontrar en internet, en inglés y en español, en la página web www.radioluzdelabiblia.com. Si usted desea interactuar con nosotros, tener alguna pregunta que usted desea participar, desea hacernos, usted lo puede hacer a través del teléfono gratis 1-800-930-3475 o nos puede enviar un mensaje de texto al teléfono nuestro aquí que tenemos en nuestro estudio 1-587-887-4453. Podrán ustedes ver en la pantalla en este momento lo que les estoy diciendo y por favor no se alejen, quédense con nosotros que vamos a volver con los siguientes momentos o momentos importantes que nos hace falta interpretar, que nos hace falta desvelar para poder distinguir fácilmente la segunda venida de Jesús. Por favor, no se vaya y permanezcan con nosotros. Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le estamos hablando desde la ciudad de Calgary a través de su radioestación amiga, Radio Luz de la Biblia. Nos pueden encontrar en el internet, en la página web www.radioluzdelabiblia.com. Allí podrán ustedes encontrar material valioso para su información y, por supuesto, el archivo de muchos programas de los cuales hemos desarrollado aquí.
Continuamos con nuestro invitado el día de hoy, el pastor Duarte. Hemos estado tratando de identificar cómo en la historia podemos ver las cosas que Jesús nos había dicho que iban a suceder. Sí, Hemos señor. hablado acerca del gran terremoto, hemos hablado acerca del día en el que el sol se oscureció, y hemos hablado, antes del break, estábamos hablando acerca de el momento, unos días después, 14 días después de que el sol se oscureció en 1755, como En 1780, 1780. 1755 del terremoto. fue el terremoto, tiene razón. 1755 fue el terremoto, y en 1780, el 5 de mayo, sucede Hoy precisamente hace muchos años atrás, muchos no saquemos años la atrás, cuenta. ¿sí? Entonces, unos días después, 2 semanas después casi, sucede el evento en el que la luna se pone roja. Sí, señor. Entonces estamos viendo en la historia cómo cada una de las señales que Jesús nos da, de los que él llama el tiempo de dolor, han sucedido en la historia. Y cómo nos estamos acercando entonces a ese tiempo del fin. Sí, señor. Entonces, ¿cuál sería ahora la señal que nos Vamos a que nos continuar con la caída de las estrellas. la caída de las estrellas? Ajá. Veamos lo que nos dice Mateo 24, 29 otra vez. Mateo Leámoslo. 24, 29. Mateo 24, 29. Dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. Ya vimos cuándo pasó eso. Sí. La luna no dará su luz. Ya vimos cuándo pasó eso. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Sí. Empezamos con las tribulaciones, luego seguimos con el sol, luego seguimos con la luna y ahora vamos a ver la caída De las de estrellas. las estrellas. Bueno, esto sucedió años más adelante, en el 13 de noviembre de 1833. Dice que los habitantes de Norteamérica, del Golfo de México, fueron testigos de la más consternadora lluvia de estrellas fugaces jamás vista. Cayeron alrededor de 200.000 estrellas fugaces por Wow. hora, a lo largo de 6 horas. O sea que fue un periodo bien largo. Bastante largo. Imaginémonos desde las 6 de la tarde hasta la medianoche cayendo estrellas fugaces. Este fenómeno dio origen al estudio científico de las órbitas de las estrellas fugaces. Esto lo podemos encontrar en un mensaje de los gran eventos. En su biografía dice: este fue el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país un fenómeno celestial que despertara tan gran admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Para algunos era algo hermoso, pero para otros era algo catastrófico, Claro. porque sembraba terror, sembraba temor. Se me está cayendo el cielo encima, me viene el tiempo del fin. Porque tal vez 1 o 2 estrellas fugaces, como uno ve de pronto en las noches, Es no- normal. No está mal, pero ver, Pero ver 6 durante horas, 6 horas cayendo ese Wow. espectáculo, dice: jamás cayó lluvia más tupida que esta que cayeron los meteoros hacia la tierra. El espectáculo fue visto por toda la Norteamérica. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, un firmamento perfectamente sereno y sin luces, sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por la lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Quiere decir que fue un fenómeno hermoso. sí, y fue contundente, porque es que no, como decíamos anteriormente, no fueron 1 o 2 estrellas ni durante unos segundos,
Fueron horas. 6 horas. Horas. Imagínese usted 6 horas. Uno ve llover durante 6 horas y le parece Hay algo cansón. y ocurre, aquí hemos experimentado esa situación y han ocurrido catástrofes Claro, con 6 sí. horas de lluvia. Claro, y hace años atrás lo que sucedió aquí en Calgary en el 2013, Sí. debido a las lluvias que estaban cayendo en la montaña, se represó el agua y vino e inundó la ciudad de Calgary. Cada uno, pastor, entonces, cada uno de los eventos de los que habló Jesús en Mateo, se vivieron se vivieron atrás, o sea, ya han sucedido esos eventos. Ya se han cumplido, pero todavía hay algunos que quedan para el futuro. Lo extraordinario que presenta la palabra del Señor es que ella nos va conectando con hechos concretos que van ocurriendo, digamos así, en un presente continuo, pero nos va presentando lo que va a suceder en un futuro. Así es. Y es algo que tenemos que terminar antes de terminar el estudio en esta noche. Vamos a leer el Mateo capítulo 24, versículo 9. Okay. Versículo 7 dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Vea, hoy en día casi que anualmente está sucediendo 1 o 2 tsunamis. Sí. Está sucediendo un terremoto. Y usted me estaba mencionando algunos datos importantes acerca de, porque está mencionando aquí el versículo 7, dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero si leemos el versículo 6, dice: os oiréis de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario. Usted me estaba mencionando algo de la cantidad de guerras que han ocurrido y de algunos países que todavía hoy están en guerras. Sí, debido al tema que íbamos a tratar, yo estuve investigando en algunas fuentes y encontré, por ejemplo, en la revista una revista que se encarga de política exterior. Encontré cómo en cuáles países hasta en junio de 2016, hace 8 meses atrás, más o menos, 9 meses, hasta ese momento, en cuáles países había guerra. Porque a veces en nuestro caso, por ejemplo, aquí en este país, uno se encierra mucho en la tranquilidad que lo rodea a uno y en su trabajo y en su familia, y a veces que no se da cuenta de lo que pasa. De lo que está sucediendo y a exteriormente. muchos de nuestros televidentes tal vez les sucederá lo mismo. Están con el afán de diario que trae la vida, pero fíjese lo que dice en esta revista, menciona a estos países en donde hasta julio del año pasado había guerra. En Siria e Irak había guerra, en Turquía, en Yemen, en Libia, en la cuenca del lago Chad. Esta cuenca del lago Chad se encuentra en Nigeria y está en este momento, o el año pasado, no sé si todavía, estaba siendo atacada por los grupos yihadistas del Boko Haram. En Sudán del Sur, en Burundi, en Afganistán, en el mar de China Meridional, en Colombia mismo. Y ahora con el nuevo presidente que tenemos aquí, nuestros vecinos, hemos visto cómo en las semanas pasadas, cómo se convulsionó el mundo con lo que él estaba haciendo, cómo entre China, Corea, Japón y Estados Unidos, cómo en ese momento estábamos todos pensando que la tercera guerra se iba Sí, a hay una levantar. situación tensa porque Corea ahora se está uniendo con Rusia y están haciendo uniones, Alianzas, sí. alianzas entre países para apoyarse, para ayudarse. Entonces Israel se está uniendo con Estados Unidos y se están haciendo una serie de uniones precisamente pensando en lo que va a ser o va a ocurrir en la Tercera Guerra Mundial. Pero ya leímos de que la Tercera Guerra Mundial no sucederá, Sí. porque dice que sucederán estas guerras porque es necesario. Que suceda, sí. Es necesario que sucedan. ¿Por qué? Porque es interesante, en el tiempo que estuve trabajando como pastor en Colombia, todo el tiempo que estuve trabajando allá, estuve trabajando en zona
de conflicto, en zona que se le llama en Colombia zona roja. Y esas iglesias fructificaban y se bautizaba la gente, se convertía la gente, pero era por el mismo temor de la situación de conflicto que están viviendo. Yo manejaba congregaciones en que en una congregación estaba la guerrilla y otra estaban los paramilitares. Entonces, esa gente que estaba en medio de paramilitares y que estuviera en medio de la guerrilla, para ellos el buscar a Dios era la única seguridad, la única certeza que tenían, porque en cualquier momento podían pisar una mina de quiebrapatas, o en cualquier momento había un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares, iba a morir la gente, había una incertidumbre, una inseguridad. Pero hay algo más interesante que usted también mencionaba, y está también en el versículo 7, y dice, en esta versión dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Usted me estaba mencionando acerca de 10 enfermedades, posibles enfermedades que van a suceder en un futuro no muy lejano, que de hecho hoy en día ya se consiguió la cura para el SIDA, y ya se ha conseguido la cura para el cáncer. Pero resulta de que hace poco, el año pasado, salió el Zika, salió el chikungunya, salieron una serie de nuevas enfermedades. Ahora yo quisiera escuchar cuáles son las... lo que nos corrobora, lo que estamos hablando, nos corrobora, así como los hechos que usted acaba de describir, pastor, anteriormente, es que precisamente esto de Mateo 24, del versículo 6 en adelante, lo que Jesús nos dice, o lo que Jesús le responde a los apóstoles es lo que está sucediendo en este instante. Entonces entraba en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud acerca de las nuevas posibles enfermedades que surgieron también en el año pasado. Y dice esto, dice, la Organización Mundial de la Salud elaboró la lista de las enfermedades que pueden dar brotes a futuro. Eso hablaba el año pasado, a comienzo de año. Además del virus del Zika y la fiebre del chikungunya, también se incluyó a la fiebre hemorrágica de Crimea, en el Congo, a la enfermedad del virus del ébola, la fiebre Lassa, los síndromes respiratorios MERS y SARS, causados por coronavirus, y la fiebre de Marburgo, Nipah y del Valle de Rift, y la fiebre severa con trombocitopenia. La mayoría de estas enfermedades han producido brotes en África y Asia recientemente. La lista fue elaborada por un panel de expertos en salud pública y científicos para priorizar los 10 patógenos emergentes que podrán causar brotes severos en el futuro cercano, y para los cuales, que es lo más terrible, y para los cuales no hay tratamiento médico específico disponible el día de hoy. O sea, aunque vayamos yendo hacia adelante pensando que las cosas ya se han calmado, que a las cosas ya se le han encontrado algún tipo de cura, nos estamos dando cuenta que lo que dice la Biblia, lo que habla Jesús, está sucediendo. Nuevas enfermedades que son hasta este momento incurables. Sí, y es precisamente esas pestes a las que tenemos que tener cuidado. Pero ya terminando, porque el tiempo se nos está yendo de las manos, ¿sí? El tiempo es el peor enemigo para nosotros. Vamos a concluir de la siguiente manera. ¿Cuál fue el propósito de las señales entonces precursoras del tiempo del fin? El propósito era alertar al ser humano de que la venida del Señor está ¿qué? Cerca. Que cuando viene Jesús no lo sabemos. El único que lo sabe, ¿quién es? El Padre que está en los cielos. Pero nos debemos de considerar algo, y es que esto nos debe dar a conocer y nos confirma que la llegada del tiempo del fin ¿qué? Está cerca, está presta. Estamos más cerca de la venida del Señor Jesús. Cada día, en cada momento estamos viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos muestra de que Cristo está por venir. Estas señales precursoras hicieron pensar a muchos en su momento que había llegado el tiempo del fin. La pregunta ahora es, ¿qué estamos pensando nosotros? Lo que la Biblia nos enseña nos ayuda a descubrir
y nos ayuda a ver a través de la luz de la Biblia lo que va a acontecer en el futuro. La consideración que tenemos que hacer es, como resultado de este estudio y de las predicaciones, han habido muchas predicaciones acerca del tiempo del fin y acerca del regreso de Cristo Jesús. Recordemos cuando nació la iglesia cristiana aquí en Estados Unidos, Guillermo Miller, en los años 1800, estuvo enseñando, estuvo predicando acerca de la segunda venida de Cristo, y un grupo que fue la iglesia adventista adoptó de que Cristo iba a venir. Por una mala interpretación, ellos pensaban que era que Cristo iba a venir en 1844, pero no era que Cristo iba a venir en 1844, sino era que pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y que Cristo venía a purificar la tierra. No la iba a purificar en esa tierra, sino la iba a purificar ¿en dónde? En el cielo. Pero hay algo importante, y es que esto nos debe de ayudar a nosotros a entender desde que la persecución que ocurrió en los primeros pioneros a la Edad Media fue una persecución en la que ayudó a tener un despertar. Martín Lutero, ¿qué sucedió? Martín Lutero empezó a investigar la Biblia y se dio cuenta lo que le estaban enseñando eran falsedades, eran errores. Más adelante vemos que la Escritura nos presenta que el terremoto de Lisboa 1750, más adelante lo que sucedió también con un hombre, un predicador que estuvo al mismo tiempo, se llama Beyer, que estuvo predicando acerca de la segunda venida de Cristo en Alemania, estuvo predicando también en Rusia. También Hussen, también en el siglo XVIII y en el siglo XIX, estuvo proclamando acerca de la venida del Señor Jesús en Francia y en Suiza. Luego Manuel Lacunza, que lo estuvo haciendo en Sudamérica. Luego vemos la evidencia del día oscuro. Luego vemos la evidencia de la luna que se vuelve sangre. Luego vemos la evidencia de la caída de las estrellas. Luego vemos la evidencia de Guillermo Miller, que empieza a predicar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos para prepararnos, para alistarnos para el pronto regreso del Señor Jesús? ¿Estamos esperando un fenómeno extraordinario? No, ya no lo hay, porque ya el Señor lo dijo. Las pestes van a venir, pero cuando vengan las pestes, y recordemos que en el libro de Apocalipsis se presenta de que van a suceder unas plagas. Cuando sucedan esas plagas, nosotros ya tendremos que haber decidido a favor de quién vamos a estar, si vamos a estar a favor de Dios o a favor de quién. Del enemigo. Del enemigo. Y es el momento para que a cada uno de nosotros podamos entender que la Escritura nos presenta cuáles son cada una de las pautas que debemos de seguir. Y precisamente dentro de 2 semanas vamos a volvernos a reunir para seguir estudiando otro tema concerniente a la segunda venida de Cristo. Y que cada uno de nosotros, de manera personal y de manera individual, y como familias, y como iglesia, podamos prepararnos para cuando Cristo venga poder decir, como lo dijo Isaías, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Nos salvará. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Es muy interesante y los invitamos a todos ustedes, queridos amigos, que nos están sintonizando, a que tomen la Biblia, a que vayan ustedes mismos a la Biblia, Mateo 24, y repasen todo este estudio del cual hemos estado hablando. Es muy interesante cuando vemos cómo se cerciora, cómo es totalmente cierto cada una de las cosas que Jesús nos dejó dicho. Y estamos, como dice la Biblia, estamos en los momentos de dolores, ¿no? Cada cosa, nosotros que somos padres de familia hemos experimentado eso por nuestras esposas, cuando han tenido los hijos, cómo es ese proceso de los dolores de parto, en lo que mientras más esté más cercano los dolores, las contracciones, quiere decir que el hijo ya va a venir.
Estamos en ese momento en el cual nosotros estamos esperando al Hijo de Dios, y las contracciones, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nos está diciendo que el tiempo del fin está muy cercano. Entonces, como dice el pastor Duarte, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Las salvaciones personales es individuales. ¿Cómo está usted relacionado con Jesús? ¿Cómo estoy yo relacionado con Jesús? Nadie más puede intervenir por mí, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos. Es mi relación con Jesús. Entonces, para invitarlo a usted, querido amigo, querido televidente, que nos escucha, que nos ve en este momento, es tome la Biblia, introduzca su tiempo, sus momentos que puede apartar para eso de estudio en la Biblia. La Biblia misma habla del amor de Jesús, de la misericordia de Jesús, de cómo podemos nosotros encontrarnos con ese ser amado que nos espera para pasar con Él el tiempo de la eternidad. Entonces, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es su radio estación Luz de la Biblia, y pueden encontrarnos en la página web www.radioluzdelabiblia.com. Entonces, antes de acabar, quisiera invitar al pastor a que nos dirigiera con unas palabras de oración y despedida, por favor. Sí, yo quisiera antes de orar leer una promesa que el Señor Jesús le dijo a los discípulos y nos la hace a nosotros hoy. Yo lo mencioné al principio y está en Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La promesa, hermanos, amigos que nos escuchan, es: Cristo va a venir. Cristo prometió que iba a venir y vino como un bebé. Cristo prometió de que iba a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, murió para perdonar nuestros pecados. En este momento está en la patria celestial intercediendo por cada uno de nuestros pecados, preparando un lugar para usted y para mí. Y Él desea que usted y yo podamos estar con Él en el reino de los cielos. Oremos. Gracias, Señor, por las bondades, bendiciones y misericordias que impartes a cada uno de nosotros. En especial, por conocer que la Escritura nos presenta lo que va a suceder, lo que sucedió, pero también, Señor, que tengamos la seguridad de que tenemos que hacer una preparación personal e individual, familiar, que como iglesia, para poder, cuando vengas en las nubes de los cielos, poder decir como lo dijo Isaías: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Perdona nuestros pecados, Señor, y da tu bendición a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, pastor. Lo estamos muy ansiosos de volver a encontrarnos con estos temas que son de verdad interesantes, porque los debemos aplicar para ese momento. Estamos en el momento en el que debemos saber qué es lo que viene y cómo va a ser mi comportamiento, mi compromiso con Dios. Entonces, queridos amigos, los esperamos aquí en este mismo canal dentro de 8 días, en esta su radio estación, Radio Luz de la Biblia. Un abrazo, que tengan ustedes una feliz tarde y de antemano un feliz sábado. Muchas gracias. We pray for blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering and all